yo siempre digo que todos habitamos 3 casas a la vez, ¿no? Una es esta, es nuestro cuerpo, que esta es nuestra casa, nos tiene que servir para toda esta andadura, ¿no? Para toda esta vida, y cuanto más la cuidemos, pues mejor nos dirá. Pero después está la casa física, ¿no? El espacio físico en el que vivimos. Y luego está la casa madre, que es el planeta Tierra. Entonces, cuando tienes esa mirada como, voy a decir, como más integrativa, holística, ¿no? Que no vemos solo un punto, sino que vemos todo el conjunto, entiendes. Si yo funciono, quiero decir, si nuestro organismo funciona de una determinada forma. Hola, yo soy Ana y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcasts que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una mirada ecofeminista, viajes para visitar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. Y como viajar es limitado y así está bien, hoy nos seguimos reuniendo alrededor del fuego para trabajar en nuestro bienestar y en el del planeta. ¿Quieres unirte a nuestra hoguera? Pues entra en hacialosalvaje.net y allí encontrarás más información. Y ahora sí que sí, encendamos el fuego de hoy. Tal vez nunca te has parado a pensarlo, pero el hogar que habitamos puede ser un lugar que nos cuida o que nos enferma. El aire que respiras, los materiales que te rodean, la luz o el silencio, todo suma o resta en tu bienestar físico y emocional. Casa Sana es ese espacio donde la salud está en el centro. Materiales no tóxicos, aire limpio, buena calidad del agua, ausencia de químicos, armonía entre lo natural y lo construido. Porque sí, también existen casas enfermas, hogares llenos de plásticos, pinturas contaminantes, textiles sintéticos y radiaciones silenciosas. Y cada vez descubrimos más cómo afectan a nuestro descanso, a la energía, incluso a la forma en que pensamos y vivimos. Hoy buscamos responder juntas a la pregunta de qué podemos hacer aquí y ahora para que nuestro hogar y nuestros espacios nos acompañen en la vida que queremos. Y para ello tengo aquí sentadicas alrededor del fuego de Hacia lo Salvaje a dos mujeres pioneras y llenas de inspiración. Marta Fernández, parte del alma mater de Maslayún, una casa rural en el Matarraña, que por aquí conocemos muy bien, construida siguiendo los principios de la bioconstrucción y de Casa Sana, y a Elizabeth Silvestre, bióloga y divulgadora experta en salud ambiental, autora de libros fundamentales como Vivir sin tóxicos y Tu Casa Sana. Bienvenidas, compañeras, al podcast de Hacia lo Salvaje. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Ana, Marta, un placer estar aquí con vosotras. Hola a todas, es un placer estar aquí con vosotras. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, pues tenía muchísimas ganas de este podcast. Lo llevamos rumiando desde hace mucho tiempo y hemos tenido que parar, ¿no? Como este pre-podcast para que no se nos escaparan cosas, ¿no? Porque como que ya estábamos ya metidas en el lío, venga a comentar. Entonces, si queréis, para arrancar, me gustaría conocer un poco vuestra historia, ¿no? Cómo llegasteis a este concepto de casa sana y sobre todo si recordáis como alguna escena, alguna anécdota, ¿no? Que os llevara, ¿no? Como a profundizar en todo esto. Yo creo que llegué al concepto de casa sana siguiendo mucho mi intuición y lo tengo que decir porque es algo que me he dado cuenta una vez. He estado viviendo en la casa sana y haciendo el proyecto que teníamos ganas de hacer, ¿no? Entonces, para mí ha sido siempre fundamental la conexión con la naturaleza y es verdad que hubo un momento de mi vida que, bueno, la vida te lleva a estudiar, a lo que nos lleva un poquito todos, ¿no? Esta dinámica un poco más urbana. Y es cierto que hubo un momento en mi vida en que en una de las casas que estuve habitando, en uno de los pisos que estuve habitando, no me sentía absolutamente bien, ¿vale? Y sí que recuerdo que cuando cambié de vivienda
muchas cosas mejoraron, pero no me di cuenta que tenía que ver con un criterio de casa sana. Fue posterior cuando decidí el proyecto del Masayum, que nos vinimos al campo a hacer una bioconstrucción. Ahí en ese momento siempre yo iba guiándome por un criterio de sostenibilidad, un criterio más bien de naturaleza, de respeto de respeto por la naturaleza, de respeto por minimizar la contaminación, por ser lo más sostenibles posibles, hacer la mínima huella. Y eso me fue llevando a que fuera implementando criterios que para mí eran muy, muy básicos, ¿no? Como que no hubieran tóxicos en mi casa, porque yo ya no utilizo tóxicos y no utilizaba tóxicos en mi cuerpo, cositas así que fui implementando y no fue un proceso de decir, ahí está, ¿no? Sino fue como un proceso un poquito natural. Pero es verdad que una vez estando aquí me di cuenta de que, ahora empiezo a recordar que aquella vez que estaba viviendo en aquella casa, todo aquello, porque era una casa muy insana, era una casa, hablaremos de conceptos que no había ventilación, bueno, que el aire estaba como muy viciado, y era toda una serie de conceptos que hicieron que yo me sentía muy mal y que estaba como un poco, pues, con algún tipo de, no enfermedad, vamos a decir, pero sí creo que con alguna sintomatología. Y yo creo que mi proceso fue mucho escuchar mi voz interior, mi necesidad de estar en contacto con lo natural. Este fue mi proceso, pero seguro que hay otras muchísimas maneras de llegar aquí. Sí, de hecho, la mía viene un poco más de la parte clínica y de investigación. Yo trabajaba, bueno, como genetista, he estado casi más de 20 años en mi carrera profesional y estudiando la genética, ahí empezamos a aprender sobre el exposoma y sobre cómo nos impacta el ambiente en el que vivimos. Y ahí hubo, o sea, mi primera aproximación a la casa sana que me voló un poco el cerebro era como cuando empezamos a ver que en términos de salud, más que el código genético, impacta el código postal, ese lugar en el que vivimos. Ajá. Claro, ahí era como, vale, ahí está, la genética no la podemos cambiar, pero el ambiente sí, nuestras casas sí, los edificios que construimos y que diseñamos. Y esto se unió a que yo en ese momento estaba colaborando con grupos de enfermas, porque casi todas eran mujeres, con enfermedades ambientales, sensibilidad química múltiple, fatiga crónica, fibromialgia, y en esa sintomatología, en esos síndromes, es crucial el ambiente. O sea, la mejor medicina es un ambiente saludable, libre de tóxicos. Y entonces ahí empecé a indagar, ¿no? Y es como, bueno, todo esto lo tienen que saber los arquitectos porque son los que nos hacen las casas, los que diseñan los lugares donde vamos a vivir. Y ahí empezó un poco ese concepto de casa sana, cómo llevarlo a la arquitectura. Y bueno, en ese momento, te estoy hablando de casi hace 30 años, fue de la mano del concepto de la biohabitabilidad, de cómo habitar teniendo en cuenta los criterios de la vida, de la biología humana, o sea, poniendo la vida en el centro y todo el estudio de la biología humana. Y ahí, Ana, coincidimos con tu lema de tu trabajo, ¿no? De poner la vida en el centro. Y bueno, y empecé, pues eso, a empezar a dar como cursos y formaciones para arquitectos, posteriormente también a nivel más clínico, a nivel de medicina, enfermería, trabajar en talleres con las enfermas y todo esto, bueno, ha sido como un cambio radical de lo que era mi profesión, ¿no? Que pasé un poco más de ocuparme de la parte genética a dedicarme más a la salud ambiental y lo más importante para mí era cómo divulgar todo esto a las personas como nosotros, a la población, ¿no? Porque esto no lo sabíamos. O sea, las personas no conocen que pueden vivir en entornos más saludables o que el entorno les puede afectar o nos está afectando de una forma muy clara a nuestra salud física, emocional, mental y también espiritual, porque somos muchas capas, ¿no? Y entonces, bueno, esta era un poco lo que me movió a empezar a hacer toda esta trayectoria hacia el concepto de divulgación de lo que es una casa sana. Qué interesante estos dos caminos, ¿no? Como este lado, pues, eso, más intuitivo, más orgánico y el lado, pues, más científico, ¿no? Que evidentemente, pues, se abrazan, ¿no? Y pueden ir de la mano. En ese sentido, también me gustaría hacer alusión por todo esto que nos has contado también, Elizabeth, de que las mujeres, ¿no? Yo creo que
somos mucho más sensibles, ¿no? a todos estos tóxicos, y de ahí, ¿no? que esas enfermedades nos impacten, ¿no? todavía más. De hecho, en el podcast que hemos estado comentando, ¿no? cómo afectan todos los tóxicos a la salud de las mujeres, lo voy a dejar aquí anclado, que no pudiste estar presente, pero yo creo que van a salir, ¿no? Como también muchos temas relacionados con ese podcast. Vale, entonces, ¿cómo hemos llegado, ¿no? hasta aquí? Porque no sé si el problema es que antes hacíamos las casas mejores, o lo que estábamos comentando, ¿no? Como que no éramos conscientes de todo este impacto, o es que también lo que está pasando es que estamos volviendo a desconectarnos todavía más, ¿no? de la naturaleza, con una vida muy en interiores y alejadas, ¿no? de estos espacios, ¿no? de naturaleza, que son de por sí, pues, más nutritivos. Yo creo que confluyen varios factores. Uno de ellos es que, bueno, en la era así como más industrial, ¿no? Pasamos de tener materiales, o sea, de construir casi exclusivamente con materiales naturales, los que nos proporcionaba la tierra y el entorno en el que se construía, a tener la posibilidad de tener materiales derivados de la industria del petróleo. Entonces, eso hizo un cambio tremendo, ayudó en positivo, de alguna forma, a poder construir de forma muy rápida en cualquier sitio, pero también con los impactos negativos que esto supone. O sea, que ahí también es como lo del positivo y negativo es como todo muy relativo, ¿no? Depende de lo que queramos, dónde queramos llegar, qué mundo queremos construir. Pero un poco yo creo que fue ese paso, ¿no? El empezar a construir así como a gran escala en cualquier lugar, con materiales que eran muy fáciles de hacer una obra como muy rápida, y también entramos en una época mucho más tecnificada. Eso también fue otro cambio de cómo se hacía antes, que nuestras casas no tenían tanta tecnificación. Después también vino otra etapa, que era la etapa de la eficiencia energética. A medida que vamos ganando conocimiento en sostenibilidad, hacemos que los edificios ganen, no pierdan tanto energía, ¿no? Y entonces hacemos más hermeticidad. Y todo esto, que dirías, pues esto es positivo, bueno, pues si cierro más las casas y es envolvente y sigo trabajando con materiales que emiten volátiles que son nocivos, se van a quedar más en ese interior. Por lo tanto, es como se han ido aplicando diferentes propuestas y diferentes cambios a nivel arquitectónico en los últimos 70, 80 años, sin tener en cuenta cómo esos cambios impactaban en la calidad ambiental de ese espacio. Esto por un lado. Y luego hay otro punto que también es importante, que hemos cambiado de una forma muy clara los hábitos y el estilo de vida. O sea, nosotros, esta generación, ya se nos conoce como the indoor generation, es decir, esa generación que se pasa prácticamente la jornada en el interior de 4 paredes. Esto, nuestros padres y sobre todo nuestros abuelos, era algo como impensable. La vida era de puertas y ventanas hacia afuera. Entonces, no es solo un término, sino que es como todo muy multifactorial, y cuando unes todos esos factores hemos llegado a un punto que ya en los años 70, 80, desde la Organización Mundial de la Salud ya acuñaron el síndrome del edificio enfermo, porque todos esos valores hacen que al final acabemos teniendo espacios pues que no son suficientemente favorables para que nuestra biología esté equilibrada y el cuerpo no se queje. Entonces, este es un punto muy claro. Materiales, instalaciones, hermeticidad, o sea, hay toda una serie de puntos que podemos ir tocando, pero que son los que acaban haciendo que nos alejemos cada vez más de esos patrones naturales, que son los que a día de hoy sí nos sigue dando la naturaleza, y son los que a día de hoy nuestro cerebro y todo nuestro organismo se sigue sincronizando y poniendo en hora. Por lo tanto, nos hemos alejado de esos factores naturales, hemos creado unos factores con los que nuestro cuerpo y nuestro cerebro no sabe muy bien cómo colocarse ahí, ¿no? Y por eso hay esos desequilibrios. Entonces, bueno, hay que volver a reconectar, ¿no? Con esos factores, llevarlos al interior de los edificios para que realmente pues, no aparezcan problemas de salud asociados a esos entornos. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa que, y realmente, sobre todo para mí, aparte de todo el tema de la edificabilidad,
el estilo de vida, yo creo que es un factor muy fundamental, porque es verdad que estoy completamente de acuerdo que los edificios deberían de ser edificios sanos, no edificios enfermos, pero si además le añadimos, si una persona en un edificio enfermo tiene un estilo de vida que está muy conectado con su biorritmo, con su naturaleza, sería más llevadero el poder habitar un entorno que no estuviera tan sano, por decirlo de alguna manera. Pero es verdad que la sociedad en la que vivimos actualmente, nuestra sociedad realmente está completamente alejada de nuestros biorritmos, como comentas, Elizabeth, y del contacto con la naturaleza, que es en muchos casos lo que nos hace esta toma de presencia, esta eliminación de toxinas, este poder estar, esta sensación, ¿no? Y yo creo que eso es un factor muy, muy, muy decisivo en el por qué hemos llegado también hasta aquí, ¿no? En perder esa base o esa prioridad e irnos a otras prioridades que nuestro cuerpo no está habituado a ello. De hecho, Marta, cuando pasamos por allí, ¿no? Nos contabas que, bueno, pues prácticamente el 100% de las personas, ¿no? que están en Maslayún durante unos días muestran esto, ¿no? Como una energía bonita, preciosa, ¿no? Como un estado de calma, de paz, que nos explicabas que venía un poco por todo, evidentemente por la casa, pero también porque la casa está, bueno, en un lugar maravilloso y porque van también con esta actitud, ¿no? De desconectar, ¿no? De buscar un poco, bueno, pues esa tranquilidad, ¿no? Esa paz y salir, ¿no? Un poco del ritmo loco, ¿no? Que volvemos un poco, que no es solo una cosa, ¿no? Es como, ¡pum!, el conjunto, ¿no? Sí, sí que es verdad que cuando la gente viene aquí, pues ya tiene la predisposición de que está de vacaciones o que va a desconectar y que va a relajarse y eso ya hace que el cuerpo esté más predispuesto, ¿no? Pero es cierto que una vez están aquí, hay unos valores muy sutiles que no se pueden explicar, se pueden a lo mejor demostrar con algunas máquinas que miden las radiaciones y cositas así, pero no es más sutil, ¿no? Y la verdad es que una de las cosas es como que mucha gente a la mañana siguiente de haber estado descansando en las habitaciones del Maslayum dice, hacía mucho tiempo que no dormía así. He dormido como un bebé, he dormido del tirón, he dormido profundamente. O el tema de hacer una pequeña siesta y decir, es que no me he podido despertar, me han pasado no sé cuántas horas. Entonces, es como, y le dices, ¿no? Ya, pero estás de vacaciones. No, pero es que he estado de vacaciones en otros sitios y no me ha pasado. Entonces, siempre buscamos el saber el por qué, ¿no? ¿Qué sensaciones tienen ellos y ellas cuando están aquí en casa? Y realmente todo influye y sobre todo, bueno, pues nosotros tenemos, es bioconstrucción, es casa sana, son paredes todas de barro y los aislamientos son de paja. Entonces, en las habitaciones no entra, no solo no entra, es buena, eficiente a través de eficiencia energética, sino que también hay un concepto que hablaremos más adelante, de radiaciones, de wifi, de electromagnetismo, que tampoco existe en las habitaciones, ¿no? Y todo el conjunto ese hace que realmente cuando están aquí sienten esa sensación de decir, wow, es cierto, ¿no? Aparte también acompaña que la cama todo sea de algodón orgánico y muchos pequeños detalles, ¿no? Pero es verdad que todo eso es una suma de un descanso profundo que tiene la gente cuando puede venir aquí. Y para nosotros la prueba más evidente es las personas que tienen sensibilidad química múltiple, que vienen aquí y pueden dormir, ¿no? Esto para nosotros es como wow, es el más, ¿no? El decir... Sí, es vuestro sensor, ¿no? Como más eficiente. Es interesante lo que dice Marta, porque ella habla de las experiencias, ¿no? Que relatan las personas y esto es muy importante, porque de ahí aprendemos mucho. Pero luego hay un punto que también es interesante como para dar valor a la bioconstrucción y a todo lo que supone, ¿no? Pues hacer espacios con calidad ambiental más biótica, y es que conocer que el bienestar se mide, se puede medir. O sea, todo esto que cuenta Marta se puede medir con equipos eléctricos y electrónicos y poder determinar pues cómo es desde la acústica hasta la iluminación, la calidad y la cantidad de luz, cómo afecta al cerebro, si hay un descanso más reparador o un descanso menos reparador, las instalaciones, es decir, todo se puede medir y esto está muy bien porque puedes mostrar, ¿no?, cómo aquí te afecta. Y bueno, la bioconstrucción tiene esa, para mí es como una maravilla, ¿no? Que se acerca o se basa en la biología, en qué necesita, o sea, como en este podcast estamos hablando de casas,
yo siempre digo que todos habitamos 3 casas a la vez, ¿no? Una es nuestro cuerpo, que esta es nuestra casa, nos tiene que servir para toda esta andadura, ¿no? Para toda esta vida, y cuanto más la cuidemos, pues mejor nos irá. Pero después está la casa física, ¿no? El espacio físico en el que vivimos. Y luego está la casa madre, que es el planeta Tierra. Entonces, cuando tienes esa mirada como, voy a decir, como más integrativa, holística, ¿no? Que no vemos solo un punto, sino que vemos todo el conjunto, entiendes. Si yo funciono, quiero decir, si nuestro organismo funciona de una determinada forma y hacemos espacios que hacen que tenga que funcionar de otra forma, ahí va a haber como un desequilibrio. Entonces, la idea es conocer cómo funcionamos para que esos espacios vayan a favor de lo que necesita nuestro organismo, de día y de noche, porque no necesitamos lo mismo, ni a nivel de luz, a nivel de oscuridad, a nivel de silencio. Es decir, es muy interesante ver cómo, en realidad podríamos decir que el espacio nos habla a nuestro cuerpo, está en constante interacción, da información al cerebro, a la piel, a todos nuestros sistemas, y a partir de ahí se crea en ese diálogo unas respuestas fisiológicas y también unas respuestas cognitivas, unas respuestas a nivel de emocionales, ¿no? Y cuando entiendes esto, que no estamos separados, que todo es como un contacto, una interacción constante, entiendes por qué duermes mejor en una casa como la que está contando Marta, en lugar de una casa pues que es más con materiales sintéticos y pinturas sintéticas y un parquet sintético, o sea, con un envolviente más plástico, por decirlo de alguna forma rápida, ¿no? O que hay mucha tecnología y estás durmiendo con ese móvil ahí al lado, con esas instalaciones ahí al lado, o que no te da la luz por la mañana, o que prácticamente no ves la luz en todo el día. Entonces, es interesante, insisto, que todo esto se basa en el conocimiento de la ciencia, de la cronobiología y de todo lo que es la fisiología y nuestro organismo. O sea, no es que una sensación y ahí se queda, sino que ahí tiene un trasfondo interesante a nivel que se puede medir y se puede como replicar. Y esto es lo interesante, que el proyecto que tiene Marta, con el conocimiento, se puede replicar en otras casas que se pueden hacer y en otros lugares. Y esto es lo bonito y lo interesante. Y en ello está, ¿verdad, Marta? Estás ahí haciendo formación y expandiendo un poco el método. Elizabeth, además, bueno, todo esto que nos estás contando, yo creo que también subraya esto que siempre decimos en el podcast de Hacia lo Salvaje, ¿no? Que somos naturaleza, ¿no? Y entonces el entorno, pues es vital, ¿no? Habéis estado hablando de este tipo de respuestas, incluso Marta, tú has tenido experiencia, ¿no? Con esta casa en la que habitabas antes. Me gustaría profundizar, ¿no? En estas consecuencias tanto físicas, emocionales, incluso esto que hablábamos, ¿no? La forma de pensar, de la actitud, ¿no? Que una puede tener ante la vida cuando una persona habita una casa enferma sin ser consciente de ello, porque yo creo que a lo mejor hay gente, ¿no? Que está buscando la causa de sus malestares, ¿no? Como en otros lugares, y quizá la causa esté, ¿no? en su hogar. En el entorno. Esto, a ver, cuando uno tiene algún tipo de síntoma que se va como perpetuando en el tiempo, es verdad que siempre es interesante, ¿no? Pues que algún especialista médico pues pueda ver si hay algún tipo de problemática. El tema es que cuando eso se perpetúa en el tiempo, y cuando digo eso normalmente, hay un tema que es el cansancio y la fatiga, que además se normaliza. No, estoy cansado o no puedo con mi alma. ¿No? Entonces, esto se da como normal vivir con estrés o con síntomas de que me duele la barriga o sea, siempre esos síntomas así como que no estoy bien, ¿no? O tengo niebla mental o no me concentro, me falta foco. Si esto nos pasa de una forma permanente, evidentemente, una vez hemos descartado cualquier tipo de sintomatología problemática del cuerpo, que por lo que sea tenga algún tipo de desequilibrio que se pueda ayudar, hay que pensar siempre en el ambiente. O sea, hay una parte interna y esa parte interna refleja también ese exposoma, lo que decíamos, los factores ambientales. Y ahí lo importante es buscar ese lugar en el que estamos de forma permanente.
Si yo voy a un hotel, por ejemplo, que no es la casa de Marta y duermo fatal durante 2 noches o me duele la cabeza, pues evidentemente yo puedo pensar ese espacio no me sienta tan bien como el de mi casa e incluso podría analizar lo que le pasa a ese espacio. Pero ese no es el tema porque ahí voy a estar 2 días y ya sé que quizá a ese lugar no voy a volver, por decirlo de alguna forma. El tema son los lugares de máxima permanencia, que son los que más nos afectan. Y ahí estaría nuestra casa y de forma muy concreta el dormitorio, porque vamos a pasar 8 horas, 7, 8, un tercio de la vida, y sobre todo porque es el lugar donde el organismo se repara, donde se hacen las funciones de reparación. Entonces, como decíamos antes, tú puedes tener un día de estar rodeado de muchos factores ambientales, pero si después tienes un espacio para regenerar, que el organismo no tenga esos factores ambientales que no ayuden a tener un sueño realmente reparador, pues ahí lo llevaremos cada vez un poco peor. Entonces, es muy importante poner el foco en espacios de máxima permanencia, en casa, en toda la casa en general, pero muy específicamente en el dormitorio, pero después también las personas que están 8 horas en una oficina, también hay que pensar en ese lugar. O los niños que están 8 horas en la escuela o en la guardería. Es decir, pensamos siempre en espacios en los que estamos más de 4 o 6 horas, que ya serían espacios de máxima permanencia, y ahí es donde si hay un tipo de síntoma, poner el foco en qué hay en ese espacio. Hemos hecho una rehabilitación de forma reciente, hemos pintado, algo tan sencillo como pintar, ¿no? Puede ser que nos cambie la forma como dormimos o que tengamos algún tipo de problemas de, pues, me duele más la cabeza o no descanso tan bien, ¿no? Me siento más cansado o hemos entrado una alfombra nueva en casa. O sea, cualquier pequeño cambio, no hace falta hacer una obra grande, que cualquier pequeño cambio de algo que introducimos nuevo en casa puede ser que nos dé ese tipo de síntomas, ¿no? Entonces, es como tener presente que el entorno y todo lo que nos rodea está influyendo en nuestro equilibrio a nivel biológico. Y esto va a ayudar a que también, para mí lo importante es que nos acabemos aprendiendo para ser consumidores más conscientes. Porque en el mercado hay tanta oferta de un producto X que queramos comprar, hay tanta oferta que tenemos que estar bien informados para conocer, además de que sea ¿no? de la economía, ¿no? Decir, bueno, este me va mejor o se acerca más a lo que yo me puedo invertir. Luego hay toda una gama de que sea seguro, que no emita compuestos volátiles, ¿no? Que me ensucian el aire de mi casa, que después vaya a respirar, o si es un equipo eléctrico, electrónico, qué tipo de radiación va a emitir ese equipo, o si es algo tan sencillo como un detergente, ¿no? Para limpiar el suelo, ¿qué va a pasar? Ese detergente realmente va a ser una causa de introducir en casa unas sustancias que no son muy amigas de nuestro cuerpo y es mejor optar por otro o un cosmético. Entonces, desde lo más pequeño hasta hacer una reforma integral de una casa, es decir, todo tiene que ver con ir creando poco a poco esos espacios que son como todo lo que llevamos al interior sea como más amable para nuestra biología, para que funcionemos, que nos ayude, ¿no? Que se adapte a cómo funcionamos nosotros. Esto para mí es muy importante entenderlo. Es un punto clave. Es un punto clave, pero es muy importante también que las personas podamos empezar a escucharnos, Sí, porque claro. entender esto es, o sea, el Sí, entendimiento es para poder escucharnos, porque claro, es muy difícil realmente. En mi caso, la experiencia que tuve era unas alergias, rinitis, alergias, y claro, esto se enmascara en la primavera, en no sé, en muchísimas cosas, hasta que finalmente el salir de esa casa, estar en otro entorno cercano, en el mismo pueblo, en la misma zona, salir de esa casa me hizo pensar en que quizá lo que había algo en la casa, en cómo se habitaba esa casa, que a mí me estaba generando esto, ¿no? Y eso a veces, claro, cuando estás allí, cuando estás no te das cuenta. Es complicado porque es muy importante la tasca de divulgación, porque es que no se sabe.
Ese es el problema. Es que como no se sabe, nos parecemos igual que los tóxicos que tomamos en el cuerpo, todos los perfumes, los cosméticos, parece que todos están bien y realmente nos están afectando mucho, pueden llegarnos a afectar mucho y no se sabe. Cada vez, por suerte, se divulga más y se sabe más, pero realmente esa conciencia siempre buscamos un hecho exterior, un hecho fuera y nunca lo buscamos en nuestro más entorno donde comentabas tú, Elizabeth, que es donde pasamos casi un Unas tercio de horas. nuestra vida, ¿no? En los hogares en donde estamos Mm, y habitamos mucho mm. más, ¿no? Sí, Y sí, eso sí que... es muy importante que llegue la información a la población porque, como os decía, porque vamos a buscar los productos y si somos consumidores conscientes que sabemos que hay del mismo producto champú, detergente, muchas opciones y hay una que es más amable para mi cuerpo y luego ves que tú te sientes mejor, pues fantástico. Pero también a nivel de medicina, o sea, todo esto que estamos hablando aquí tiene que llegar al consumidor, pero también tiene que llegar a los arquitectos y urbanistas y a los médicos, porque cuando tú, si tienes una alergia, vas a un médico y te descarta pues que ya no estamos en la primavera o incluso estando en la primavera, hay que preguntar dónde vives, cuál es tu entorno, o sea, en esa historia clínica, en esa anamnesis, también tendrían que haber esas preguntas de qué comes, cuánto duermes, haces ejercicio, cómo es tu casa, has hecho reformas, has pintado, qué tipo de cosméticos, es decir, es muy importante el estilo de vida, porque acaba siendo como la balanza que lo gira. Lo gira. O sea, tú puedes vivir casi sin alergia, a lo mejor descartando, pues eso, esos compuestos que para ti sensibilizan tu organismo y responde a esas sustancias que no lo hemos dicho todavía, pero estamos hablando siempre de exposición a dosis muy bajas, muy, muy bajas de compuestos. Y el tema es el efecto combinado. O sea, una pequeña dosis de un detergente, una pequeña dosis de un cosmético, una pequeña dosis de la pintura de la pared, una pequeña dosis del ambientador, una pequeña dosis del pesticida, una pequeña dosis y vamos sumando cada día muchas, ese efecto cóctel, muchas pequeñas dosis que para el organismo no sabe qué hacer con ellas. Y ahí es donde empieza como a sensibilizarte y depende, pues hay personas que tendrán problemas respiratorios, pero podemos tener problemas digestivos, problemas también a nivel cardiovascular, es decir, a nivel de mental, niebla mental, de menos foco, de menos memoria, es decir, se puede ir para muchos tipos de sintomatología que como es tan abierta y tan poco específica, despista un poco a veces, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con ese entorno que vivimos que no, insisto, no es nada amable para nuestra biología, al contrario, hackea nuestros sistemas biológicos. Hacemos un esfuerzo titánico, bueno, los sistemas biológicos están allí como haciendo ese esfuerzo constantemente para volver al equilibrio, volver al equilibrio, volver al equilibrio constantemente, ¿no? Ante esas exposiciones. Sí, esa mochila tóxica, ¿no? De la que muchas veces hablas. Y la verdad es que yo creo que también pasa esto, ¿no? Que como son pequeñas cositas, ¿no? O cosas que se han utilizado durante, entre comillas, toda la vida, pues como que no le damos importancia, ¿no? Pero es verdad que bueno, pues eso, vamos sumando y encima, pues cada vez estamos más expuestos por tiempo, pues bueno, la locura a la que sometemos al cuerpo es brutal. Sí. Por ir ya un poquito más a este apartado un poco más práctico, ¿no? Para quienes ya estamos concienciadas, ¿no? Sobre este caminar, ¿no? Hacia una casa que nos cuide, hacia una casa sana. ¿Cuáles diréis que son esos como mínimos accesibles, esos primeros pasos, ¿no? Que no requieren aquí como grandes obras ni grandes inversiones y que se pueden activar ya? Pues yo estoy muy de acuerdo, como comentaba Elizabeth antes, que se ha de empezar desde... Me ha gustado mucho lo de los 3 cuerpos, ¿no? Que lo comparto mucho contigo. Las 3 Y casas, sí. exacto, las 3 casas, ¿no? Es primero me Mi habito a mí, casa. ¿no? Mi primera casa, la siguiente y después el planeta, ¿no? Y que muchas veces van todo muy, muy ligado, ¿no? Entonces, no sé, yo, por ejemplo, y lo voy a hacer más porque Elizabeth tiene mucho más conocimiento real, más teórico y como bióloga, pero a mí lo primero que me surgía, aparte de la cosmética, de utilizar pues todo el tema de cosmética más natural y eliminar muchos productos, sobre todo también eran muchos los productos de limpieza.
Y lo digo que no tiene nada que ver con la casa, la bioconstrucción y cómo se construye, pero los productos de limpieza realmente son excesivamente perfumados. Tienen compuestos que la combinación entre ellos realmente... Y yo creo que es una de las primeras cosas que se exagera muchísimo en todos los olores, en todas las desinfectaciones que se tienen que hacer con la limpieza. O sea, o empezar a utilizar unos productos como más amigables con nosotros, que no sean tan fuertes, que desinfecten de la igual manera, pero sin tener estos olores, estos componentes de perfumes, pues sería un gran paso. Yo creo que sería uno, cuando digo de limpieza me refiero también sobre todo también de la ropa, porque la habitas siempre la ropa y después también la ropa de cama, ¿no? Tú cuando te vas a dormir estás con esa ropa de cama y muchas veces estos perfumes están ahí constantemente toda la noche, ¿no? Entonces, para mí estos serían como la primera fase de empezar a eliminar tóxicos. Realmente cuando tú ya llevas muchos años o cuando ya llevas una temporada o cuando ya estás habituado a no hacer, enseguida cuando tienes contacto con otras personas, enseguida es un momento que tú ya puedes detectar que si lleva un perfume, si lleva suavizante, y hasta a veces eres capaz de detectar el tipo de suavizante que tendría, ¿no? O sea, que realmente cuando estás habituado no te das cuenta de que existe esos componentes, pero después, cuando los dejas de utilizar, te haces un poco, te empoderas un poco y te das cuenta de todo aquello que no era necesario, porque la limpieza la tienes igual, que es lo que necesitamos, limpieza, y ya está, ¿no? Y para mí ese sería como el primer paso, ¿no? Después vendrían otros, vendrían en la casa, en otras cosas, ¿no? Pero el primero para mí sería como ¿no? Yo coincido totalmente contigo porque limpiamos de microorganismos y ensuciamos de sustancias químicas el ambiente, es un poco lo que hacemos. Y yo me iría directamente también a la cocina y eliminaría todos los plásticos de la cocina. O sea, aquí podríamos hacer un podcast explicando disruptores endocrinos con nombres y apellidos y mucha química, pero es como, vamos a hacerlo fácil. Elimina los plásticos en contacto con los alimentos, el calentado, el procesado, el manipulado, el llevarte el tupper, todo. Pásate al vidrio y al acero inoxidable y tu vida cambia, o sea, pero de un plumazo. Podríamos hablar de bisfenoles, de ftalatos, de muchas sustancias o de PFAS y los aluminios y los antiadherentes, o sea, plásticos, aluminios y antiadherentes fuera de la cocina. Y con esto eliminas o sea, así como ¡pam!, ¿no? De un plumazo, cantidad de sustancias a las que te expones de forma cotidiana porque, claro, cada día cocinamos. Entonces, ese es un punto muy, muy importante. O sea, ese para mí. Bueno, y luego hay otro que también para mí es súper importante que es económico, vaya cero, abrir ventanas, o sea, renovar el aire, ventilar. Hay muchas casas con problemas de humedad, de mos, de aire más cargado, de muchos volátiles ahí concentrados porque no hay el hábito de ventilar, de renovar el aire. Esto es tan sencillo como abrir ventanas y si puede ser, pues hacer una ventilación cruzada, las personas que puedan, y que corra el aire, que se hagan esas pequeñas corrientes durante 5 o 10 minutos por la mañana, mediodía o por la tarde y que esto ayuda muchísimo a sentirnos más vitalizados porque estamos respirando un aire menos contaminado. O sea, el aire de nuestras casas puede estar de 5 a 8 veces más contaminado que el aire de la calle. Entonces, hay que ventilar. Y en cuanto a hábitos, ¿añadiríais algún tema también interesante? A mí me queda uno que cada vez veo que es más importante y es la luz natural. Vivir acorde con la luz natural del sol en cada momento del día. Pero o sea, no nos tenemos que quedar detrás de la ventana y decir, no, ya veo la luz. No, abrir ventanas. O sea, un hábito que para mí es y lo hago desde hace muchísimo tiempo, es solo levantarme, en lugar de encender la luz, abrir ventanas. Entonces, la primera exposición es a la luz natural del sol. Tanto si es verano como invierno, como, bueno, está oscuro, hay más iluminación. Entonces, eso hace que el cerebro reciba la información del momento
del día o bueno, de la jornada en la que estamos. Entonces esto es como un mejor despertador o activador que una taza de café o que cualquier cosa. Después ya viene la ducha y viene el agua y todo lo que tú quieras. Pero eso, vivir acorde. Entonces, que exponernos directamente a esa luz de la mañana y luego lo mismo a la luz del atardecer, porque ayuda a sincronizar nuestros ritmos circadianos y no solo tenemos un mejor día, sino que estamos más preparados para un descanso reparador por la noche. Es muy importante que hagamos esos descansos reparadores. Luego, si queréis, nos vamos al dormitorio. ¿Qué podemos hacer al dormitorio para que nos ayude ese ambiente, ¿no? También a reparar? Pero la iluminación es súper importante y aprovechar que nos den 5, 10 minutos, 15, ¿no? Esa luz gratis, pues también es muy importante. De hecho, en nuestro caso, realmente nosotros, por ejemplo, a nivel privado, porque nosotros vivimos aquí, es un alojamiento rural, pero vivimos aquí, nosotros no tenemos persianas, o sea, vamos con luz natural, por lo tanto, durante la mañana te despiertas con la luz natural. Es verdad que en invierno, si te quieres despertar antes, pues tendrás que ponerte el despertador porque sí, llevamos un ritmo de levantarnos temprano y entonces aún no ha amanecido, pero es verdad que ya cambia, ¿eh? Ya no es noche oscura, sino ya va más allá. En las habitaciones sí que tenemos oscurecedores, pero por un tema de normativa, obviamente, nos obligan a tener los oscurecedores para las personas que quieran oscurecer la habitación y dormir durante toda la mañana profundamente. Pero la realidad es que nadie los utiliza. Es cierto que tenemos ventanas altas, nosotros tenemos doble espacio, tenemos las ventanas mediterráneas que se le llama, entonces la luz para nosotros es un aspecto muy importante y realmente el poder vivir a ritmo solar no es fácil en entornos urbanos y no es fácil según qué tipo de trabajo tengamos, ¿no? Pero sí que es verdad que intentar acercarnos lo máximo a esos ritmos solares, como comentaba Elizabeth, es fantástico porque realmente tú descansas muchísimo más. Cuando ya el día acaba, tú vas bajando tu intensidad, tú vas haciendo cositas para que tu intensidad baje, te pones a lo mejor a leer, te pones a hacer algo tranquilo y eso hace que después tu noche sea muchísimo mejor, ¿no? Y si eso lo acompañas con las luces, como supongo que, por ejemplo, nosotros en las luces de la habitación es todo luz, no hay luz azul que se le llama, ¿no? Eso quizá lo explicarás mejor tú, Elizabeth, que sabrás un poco más, pero yo te hablo un poco de conceptos de colores, ¿no? O sea, la noche es como algo más tenue, algo más apagado, algo más rojizo y durante el día Fuego, ¿no? sí, como fuego, ¿no? Un poquito. Entonces, esa combinación también la hacemos un poco para ayudar también en el descanso en las habitaciones y ya lo hacemos nosotros de forma natural también, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es aplicar los criterios de una iluminación circadiana, de ir acorde con las frecuencias electromagnéticas del espectro de la luz solar en cada momento de toda la jornada, ¿no? Entonces, eso, sí, las bombillas actuales, la mayoría, pues la franja de los azules, pues están como las más predominantes. Y entonces, algo tan sencillo en casa, para las personas que escuchen el podcast, como tener unas bombillas rojizas a partir del atardecer, para si quieres continuar la jornada y leer tu libro o estar ahí de charleta o lo que necesites, pero que no estés expuestos a las luces brillantes, blancas, que tienen esas frecuencias azuladas tan intensas, sino que ya tienes ese espectro electromagnético que te va adaptando al cerebro, le está dando la información de que ya, por lo que tú decías, Ana, ¿no? Es el momento fuego, ¿no? Antes no teníamos electricidad, cuando digo antes, hace millones, antes de que tuviéramos las bombillas, ¿no? Pues ese era nuestro ritmo. Pues simular, o sea, la idea es todo ese conocimiento que tenemos de la cronobiología, de la biofilia, de esa arquitectura pues bioclimática y bioconstrucción, llevarla a las casas actuales para reproducir al máximo ese modo de vivir que hace que esos entornos que hace que nuestros organismos estén en equilibrio. Y eso no significa irse a una cueva o estar en un lugar que sea, yo qué sé, que no tengas las comodidades, porque seguro que Marta en su casa rural tiene las comodidades que las personas pues necesitan. Simplemente saber qué necesitas, pues en la habitación este tipo de iluminación, durante el día este tipo de iluminación. La instalación mejor que sea electrocompatible, los materiales pues que no emitan volátiles. Entonces vas viendo, ¿no?,
y puedes ir haciendo esos cambios. En casa, claro, si vives en una ciudad, pues no vas a vivir en una casa quizá pues construida con paja, ¿no? Pero sí que puedes, lo más importante, lo que más nos afecta a nuestra salud es el envolvente interior. O sea, los materiales con los que estamos más en contacto. Y eso es la pintura o el revoco, ¿no? de final de la pared, el suelo y el techo. Entonces, como revestimos esas paredes, esos suelos, esos techos, esos materiales son los que más van a impactar en cómo nos vamos a sentir cuando medimos vemos que esa calidad del ambiente depende mucho de esos acabados. Entonces, ahí la próxima vez que toque cambiar la pintura del dormitorio o la pintura del salón, podemos fijarnos en elegir una pintura que no incluya determinados compuestos más nocivos o que no sea plástica o que no sea sintética. Entonces, ahí siempre, o sea, la idea, yo creo que en positivo, es que el mercado ha avanzado muchísimo y a día de hoy hay materiales para escoger y hacer y acabar haciendo poco a poco, paso a paso, un piso en plena ciudad con todo lo que conlleva ese entorno, hasta una casa en un entorno más natural con una calidad más biótica de que si no tenemos en cuenta, pues eso, cómo elegir los materiales, es muy importante. En eso es un avance muy grande, de verdad, Elizabeth, porque yo recuerdo que nosotros empezamos el proyecto, queríamos pintar y tuvimos que aprender a hacer nuestras pinturas de arcilla, porque queríamos pintar con arcilla y que es un proceso muy bonito y que estoy encantada de haberlo aprendido, pero no encontramos en ningún sitio donde la comodidad de decir quiero comprar un pote de pintura y pintar con algo que no sea tóxico. Y por suerte hoy en día todas las personas que vienen como tema bucólico les enseñamos cómo hicimos nosotros nuestras pinturas, pero realmente lo que le decimos, oye, olvidaros, hay pinturas de arcilla y unas pinturas de cal increíbles que lo primero que puedes hacer es empezar el día que tengas que pintar, pinta ya con esto, ¿no? Y aparte sí, es un gran paso y eso realmente es lo que va a hacer que cada vez podamos habitar en espacios más saludables, porque yo creo que cada vez, porque es importante que las personas puedan ir a comprar una pintura y que esté en el mercado, que pueda tener la opción de escoger una pintura que sea sana, una pintura que me vaya a hacer un bien, no como hasta ahora que no había la opción, ese es el problema. No. Los primeros arquitectos y constructores en España que empezaron, estoy hablando igual de hace 30 y pico, 40 años, los pioneros en bioconstrucción, cuentan, ¿no?, que pues uno iba a Francia, tráeme pintura, otro iba a Italia, o sea, a Austria, es decir, en España todavía no había un mercado y entonces pues iba un compañero y le pedías que ahora, pues, como dice Marta, además tenemos empresas locales, o sea, de aquí, ¿no?, que trabajan pues con la arcilla, con la cal, con el silicato, hay muchas opciones, pinturas más vegetales, de acabados más vegetales, es decir, hay opciones y esto es lo interesante y no hace falta que te las hagas tú o puedes hacértelas tú, pero claro, es otra historia. Pero no hace falta. No hace falta. Que es lo bueno. Sí. Bueno, como sabéis, yo llevo con 6 años viviendo en una caravana con la intención, ¿no?, de pasar el mayor tiempo posible, ¿no?, en exteriores, en contacto con la naturaleza. Pero bueno, pues aquí, ¿no?, también duermo, también paso tiempo y yo sé que quien nos escucha, bueno, pues muchas, bueno, pues son usuarias, ¿no?, de campers, de autocaravanas o vehículos similares. Entonces, bueno, conociendo un poco este concepto de casa sana, pues me gustaría también trasladarlo, ¿no?, a estos espacios y que nos dijerais como estos elementos también imprescindibles, ¿no?, que incluiríais en esta, ¿no?, caravana sana, ¿no?, que bueno, por lo que he aprendido ya, el truco está como, ¿no?, en esta primera piel, ¿no?, en estos primeros elementos que tenemos en el interior. Sí, la historia es que en las caravanas o autocaravanas hay como dos partes, ¿no? Una es si me la puedo hacer a medida, entonces ahí, bueno, que me la puedo hacer, que alguien me la haga a medida, entonces ahí hay como bastante recorrido y si la tienes que comprar porque la compras de segunda mano, porque la compras nueva, pero la compras ya hecha, pues ahí tienes menos recorrido. En el caso de
por ejemplo, si te la puedes pedir hacer, lo ideal sería como los muebles que fueran de madera natural y hay maderas que son muy ligeras. Están utilizando unas maderas, las mismas que se utilizan para navegación. Y en lugar de tener estos, como ese plastiquito que es ese contrachapado, que me parece que lleva Melanina zona, y estas sí, cosas, sí. en lugar de que sea eso, que sea una madera natural y si tiene aquello que como mínimo no tiene el formaldehído, ¿sabes? Que eso sería lo ideal, porque casi toda es madera, prácticamente, ¿no? Casi todas las autocaravanas están revestidas de madera. Para mí esa sería la piel que comentábamos, ¿no? Bueno, revestidas de imitación a la madera, Imitación a la porque madera, son, sí, y no es perdón. madera, es De plástico, madera. esto hay que dejarlo Sí, claro. O sea, las vamos a llamar las convencionales, ¿no? Las que se sí, comercializan de exacto. forma convencional, son plástico, parece parquet, pero es Sí, plástico, pero es plástico. parece tal, es vinilo, es PVC, es Vinilo. polietileno, es decir, Sí, sí, todo, sí. acabados, todo es plástico. Sí, sí, sí. Entonces, y además las caravanas cuando son nuevas y entras, el olor ya te está, o sea, toda una obra nueva siempre delata el olor a esos Sí, químicos, pero en la caravana es tremendo, porque claro, como es un mucho. espacio tan chiquitín, pues, y además ahí vas a dormir. Sí, Entonces, es súper importante que el material de acabado de interior sea lo más sano, y si no, la de segunda mano, porque esa ya se ha volatilizado muchísimo todos esos compuestos. Entonces, es mejor apostar por una de segunda mano de acabados, voy a llamarle plásticos, ¿de acuerdo? Pero evidentemente que tenga buen motor, que todo funcione y tal, que apostar por una nueva porque te ahorras toda esa parte de años de estar pues respirando, ¿no? Esos compuestos Sí. que va a volatilizar los materiales. Eso por un lado. Pero hay opciones. Decía Marta, tú puedes hacer muebles de madera o incluso el suelo, incluso los acabados, las colchonetas pueden ser de tejido. O sea, tú puedes trabajarlo tranquilamente con materiales y hacer ese acabado poco a poco. Si tienes tu caravana, te la puedes ir como tuneando poco a poco hacia esa parte importante. Aparte de los materiales, hay una cosa para mí que, claro, ahí no hay, cuando trabajamos en las viviendas, en casas, y hablamos, por ejemplo, de factores ambientales como son los campos eléctricos o los campos electromagnéticos, ahí siempre hacemos la primera medida que no cuesta dinero o inversiones, hacer factor distancia. Pero claro, en una caravana el factor distancia no existe, porque aquí tengo la cama, aquí tengo la cocinita, no está todo como muy apretado. Entonces ahí sería muy interesante apostar por instalaciones biocompatibles para que al menos todo ese cableado que pasa por la zona del cabezal, por los armarios que tienes encima, ¿no? Porque normalmente se aprovechan todos los rincones, pues que el cableado esté como muy bien apantallado. Esto sería un factor importante. Sí, incluso si es... sí, sí, sí. O sea, iba a decir, incluso mirar si en algún momento, si esa caravana la vas a tener fija en un espacio, que no te vas a mover y vas a estar durante, no sé, una semana, 2, que puedas tener también como una buena toma de tierra, ¿sabes? Para poder hacer una buena derivación. En las viviendas, los campos eléctricos, en todo lo que son las instalaciones, es importante que el cableado pueda estar apantallado o, en su defecto, pueda estar bien derivado a toma de tierra. Entonces, esa toma de tierra que sea eficiente ayuda a que haga como que llegue todas esas cargas que se vayan a la tierra, que no tengas esas tensiones eléctricas y haya ese electroclima tan intenso de noche cuando duermas. Entonces, estudiar todo esto, cómo hacerlo en una caravana, sería interesante. Sí. Pues Creo que sí. es un poco más complejo, no sé mucho, pero creo que es un poco más complejo por el tipo de voltaje que llevan las También, sí, caravanas. sí, porque igual las Algo así. caravanas son continuas, ¿no? Debe ser Sí, creo que sí. Bueno, alguna diferencia alguna. hay. Entonces, por eso te digo que entre la corriente alterna y la Sí, continua hay que estudiar en perdón, esos sí, casos cómo sería hacerlo, ¿no? interesante. O Yo, una caravana que tiene una placa solar, porque algunas sí, tienen sí, sí, placas, pues evitar que Claro. esa placa esté justo en la vertical de la zona donde donde vas a dormir. duermes. Entonces, Exacto. hay muchos Qué factores que puedes ir interesante. Sí. modulando, ¿no? Y Para que... después, sí, alguna cosita que, por ejemplo, porque nosotros estuvimos aquí durante un año y medio viviendo en la autocaravana mientras construíamos, cositas que hacíamos es como intentar ubicar siempre que se pueda, ¿eh? Intentar ubicar tu cabeza. Eso si se puede, se hace también
en las casas, ¿no? Pero sobre todo la caravana que la puedes mover direccionada hacia el norte, ¿vale? Zonas de norte, norte-oeste, ¿vale? Es donde parece que el descanso es mayor, cuando tu cabeza cuando te estás durmiendo, está direccionada hacia allí. Entonces, si podía haber esta fase sería muchísimo mejor. Y otra de las cosas que hacía yo a veces, si pasaba mucho tiempo dentro, es salir fuera y descalzarte, tocar tierra, tomar tu Muy bueno. tomadura, bajar tu electromagnetismo y entonces continuar habitando, ¿no? Porque a veces, como estamos levantadas, la caravana, claro, estás levantada y está encima de las ruedas y las ruedas son plásticas, entonces no hay esa conexión a Ajá. tierra. Por eso os decía el trabajar Sí, sí, sí. cómo hacer ese punto, ¿no? Entonces, depende qué tipo de electricidad tenga, pues ver cómo poderlo. Pero esto, cuando ya es tu casa, una cosa es tener una caravana que la utilizas un fin de semana. Estamos Sí, pero hay gente que sí que habita bastante tiempo. por O sea, eso, pero las que no tiene personas que la estrés. utilizan, lo que decíamos de espacios de máxima permanencia. Claro. Cuando tu caravana ya se convierte en ese espacio de más permanencia, ahí es interesante aplicar ese tipo de medidas, ¿no? Y tener pues algún tipo de sistema que seguro que alguien especialista en electricidad te puede decir, pues mira, con esta piqueta cuando llegues, ¡pam! Y entonces es ver cómo puedes tener ese espacio, ¿no? Que no tengas contaminación de electroclima en el espacio en el que estás durmiendo. Aparte, evidentemente, como diríamos en cualquier casa, ¿no? De dormir con el wifi apagado, con el móvil también en modo avión, que es todo esto ya lo sabemos, pero también esa parte, ¿no? De igual que hacemos en las instalaciones. Lo que pasa es que en una instalación ya lo dejas, el electricista lo deja todo ya como implementado y tú te olvidas, tú vives en esa casa y aquí, como te vas a cambiar de lugar, pues es importante que la persona que maneja esa caravana conozca cómo cuando llega al nuevo lugar y dice, vale, que nos vamos a estar 3 días o una semana o una noche, pues a hacer ese tipo de implementación, ¿no? De poder hacer evitar, ¿no? La contaminación eléctrica de los campos eléctricos. Tanto si son continuos como alternos, depende en cada caso, podrán afectar más o menos. Y en varias autocaravanas también lo conozco porque Xavi, mi pareja, se dedicaba a hacer autocaravanas, pero se hace igual que muchas veces se está haciendo también en las casas, que se ponen ahora no me saldrá el nombre, los Desconectadores automáticos. Sí, lo que pasa es que las autocaravanas es un poquito especial, no lo desconectan absolutamente todo porque tienes que tener siempre unas partes conectadas, pero es muy importante y está bien porque realmente si puedes poner un desconector de estos, te asegura que casi el 70% de todo el electromagnetismo que puede haber en la caravana o en la autocaravana se desconecta durante la noche y solo está haciendo funcionarse el mínimo necesario pues para mantener la nevera o para mantener la batería o lo mínimo que necesite. Entonces, eso No, también es muy justo. interesado. Sí, porque es un espacio muy pequeño. Porque al final tú realmente estás habitando un espacio muy pequeñito y lo tienes, como decía No Elizabeth, ¿no? podemos hacer La factores primera de fase es la distancia. distancia no la tienes, ¿no? Sí. O sea, Entonces, eso estos son también es unos muy equipos que se ponen en la caja de los magnetotérmicos en las casas, en los edificios, que son desconectadores automáticos eléctricos de fase activa. Entonces, en casas tampoco se desconecta todo porque necesitamos tener la nevera, el congelador, y esto no puede parar. Entonces, tú puedes desconectar, pues, por ejemplo, la zona de los dormitorios. O sea, ¿qué significa? Que el último que se va a dormir y cierra la luz, pues lo que haces es cortar esa tensión eléctrica desde la caja. Desde el cableado no hay tensión eléctrica. Esto también se puede aplicar en cualquier espacio, evidentemente. Por eso es interesante el poder dormir en un espacio, ¿no? Porque esto ayuda a que el descanso sea más reparador. El poder no tener esos factores ambientales, en este caso es el electroclima, que actúa como estresores externos del organismo y no nos ayudan a hacer este descanso como más reparador. La parte que también, como muchas caravanas tienen ese espacio pequeñito en el que te duchas, ¿no? Que estaría muy bien que pudiera ser fuera, ¿no? Porque evidentemente pues sería fantástico, pero si es dentro, cuidado con la humedad y cuidado con esa humedad que acaba haciendo mohos y acaba haciendo ahí microorganismos, porque es lo mismo, es un espacio muy pequeño, cada vez se moja todo, ¿no? Que lo utilizas de ducha. Y entonces, cuando digo se moja todo, porque hay algunos que la ducha, no hay un espacio de ducha en sí mismo, sino que ahí está como el inodoro y todo, y eso se va a quedar mojado en ese momento. Entonces, es importante tener esa parte también solucionada, bien ventilada para evitar los microorganismos.
Y luego hay un tema a mí de las autocaravanas que me molesta excesivamente, que es los líquidos que se le pone al inodoro. Ya. Bueno, pues hay soluciones fáciles, ¿eh? Lo Nosotros no sé, pero tenemos lo digo líquidos. también para que las Vale. personas que la tienen sepan que Sí, hay soluciones, sí, que sí, no las tienes que estar existen. respirando esa cosa. Nosotros no teníamos líquidos, son los líquidos químicos que se le llaman, los Eso, químicos que se le sí, llaman a nivel de autocaravanista. Nosotros no eso, teníamos, simplemente lo que instalamos es un ventilador que se instala, que va conectado en el cassette, el que se le llama el cassette, es donde almacena. sí. Y ese ventilador, cuando lo utilizas, ese ventilador saca todo el aire. El cassette, cuando no está utilizado, queda hermético, no huele. En el momento que tú lo vas a utilizar, el ventilador se conecta, entonces todo el aire va hacia afuera. Es verdad que el olor va hacia afuera, pero no utilizas químicos, o sea, es Eso, un olor. sí, sí, esto es muy importante, porque es otra fuente de exposición a químicos que pasa Exacto. desapercibida, porque si no sabes que hay opciones, pues dices, ah, claro, esto toca. No, hay No, no, opciones. no toca, hay opciones. Y Eso, hay otra opción aún más avanzada, porque ya existen los váter secos para Baño las secos, seco. casas. secos, sí, O sí, sea que ya existe aún otro, ¿no? Pero sí, bueno, sí, entre un pero paso y el sí, otro, quien aún no se atreva, pues están los químicos sí, que se ponen en el eso, ventilador, que es un sistema que se compra, el kit se puede comprar en la misma casa y es compatible completamente con el cassette. Y se instala y funciona perfectamente bien. Y nosotros estuvimos con eso hasta que construimos el baño seco, entonces ya utilizábamos el baño seco, ¿no? estabais, Pero en nuestros viajes anteriormente que habíamos utilizado antes de estar aquí viviendo seguido en la autocaravana, siempre utilizábamos el ventilador y el líquido químico ni para estar oliendo nosotros ni para después dónde tirarlo, ¿no? claro, Porque claro, por eso, porque contamina tu casa contaminas, el planeta, ¿no? El medio exacto, ambiente, la otra contaminas casa. todo. La tercera casa Eso, también la contaminamos todo, y contaminamos no a es el todos. caso, no es, no queremos eso, sí, sí. Si traemos la tercera casa, ¿no? A nuestra primera casa también nos puede como ayudar a contrarrestar. O sea, quería traer también el tema plantas, ¿no? Porque nos pueden ayudar, ¿no? En este sentido, ¿no? A, según qué plantas elegimos, ¿no? Y dónde ponerlas, igual, bueno, pues de alguna manera contrarrestar. ¿Qué opináis? Para mí son un imprescindible. O sea, yo sin ver verde no. Las plantas tienen, o sea, todo lo que es la naturaleza tiene un efecto restaurador del organismo. Y restaurador significa que reequilibra todos nuestros sistemas biológicos, solo con verlas. O sea, ver verde ya es como positivo. Había un estudio que un poco lo titulaban tipo ver verde alarga la vida, ¿no? Porque era como tiene tantos beneficios que en ese estudio en concreto las personas que estaban en espacios más verdes vivían tenían una promedio de vida de hasta 7 años más. Pero hay un estudio, por ejemplo, que se ha publicado pues más reciente, que las personas que cumplen el 330-300 son personas que tienen mejor salud. Y el 330-300 es que desde la ventana de tu casa veas 3 árboles, que estés en una zona de tu barrio pues que haya un 30% de arbolado y que no estés más lejos de 300 metros de un parque más grande. Entonces, esto ya tiene un impacto tremendo en la salud, pero a nivel mental, de menos medicación, de menos consultas al médico. O sea, el verde es medicina, para mí es pura medicina y todo lo que sea entrar plantas en el interior de casa es beneficioso porque aportan belleza, además, ¿no? Tienen bueno, regulan la humedad relativa, tienen esta parte también a nivel de confort acústico y también actúan como limpiadores del aire. Pero yo no los pondría tanto como para remediar ese aire de seguir introduciendo químicos. O sea, es como retiramos esos químicos, ¿no? Y además nos nutrimos de esa naturaleza que para mí es un nutriente esencial. O sea, sin verde no... Totalmente de acuerdo. Pero en la ciudad, o sea, lo hago así porque, claro, pues todos tenemos muy claro, ¿no? Que cuando nos vamos a un entorno natural, pues eso es el paisaje, ¿no? Pero a nivel urbanístico, ¿no? Apostar por calles más arboladas, por menos tráfico, porque las personas tengan esas ventanales que puedas abrir y tener contacto con el exterior. Esto es medicina, o sea, es como salud, prevención. Es un estilo de vida que previene de muchas enfermedades a nivel físico y a nivel mental. Entonces, es muy importante volver a renaturalizar esos espacios más Total. urbanos que han quedado, bueno, pues ahí invadidos por el cemento de alguna forma, ¿no? Y los materiales más sintéticos.
y es una de las apuestas claras para mejorar la salud y la resiliencia también de las ciudades con todo lo que estamos viviendo a nivel de cambio climático, o sea que y de olas de calor, o sea, hay podríamos hacer una enumeración enorme por las cuales las plantas son sí o sí nuestras amigas. Hay que llevarlas a casa y volver a que nos rodeen en las calles también. Traerlas en casa es fantástico. Claro, Y que no preocupe tanto qué tipo de planta me va a ir mejor sí. para... No. La planta que te apetezca. O sea, no es tanto el cuál me va a dar mejor calidad de aire, sino ten una planta. Es Todas mejor, las plantas son positivas. Sí, Aquí os diría que cada persona, depende del lugar en el que viva, pues que sean como más afines a ese clima y a los cuidados que le puedas dar y que consuman un agua pues que no sea la que no toca en ese espacio, ¿no? Porque no estamos en el trópico, quizás, bueno, que sean plantas como más locales, más de proximidad, que se adapten a ese clima, pero que no importa el nombre que le pongamos. No, y sobre todo importantísimo que naturalicemos más las ciudades. Eso. Yo a nivel personal he observado muchísimo, bueno, pues la decisión que tuvimos de nosotros. Bueno, quizás voy a tener mucha salud porque tengo el 33 que comentabas, Elizabeth, por suerte, pero realmente en el entorno en lo que estoy, yo lo que sí que he visto, mis hijos se han criado aquí y lo que sí que he visto muchísimo cómo ellos regulaban sus emociones y teniendo el contacto con la naturaleza. Sí. Y eso es algo que sería obligatorio que le pudiéramos dar a todos los niños y a todas las niñas, ¿no? El que ellos pudieran estar en este contacto para regular emociones, porque yo lo he visto muchísimo en ellos, ¿no? Que cuando ellos no se sentían del todo bien, se iban a caminar un rato por el bosque y volvían de otra manera. Entonces, sobre todo emocionalmente, que ya no discuto el tema de salud, pero emocionalmente lo he podido comprobar y realmente es lo que necesitamos todos. Bueno, la salud emocional es salud, ¿no? Sí. Yo cuando hablo de salud es todas las capas. Es todo, ¿no? Y lo que has dicho es muy importante, Marta, porque en la infancia es donde es más importante el contacto con la naturaleza, porque es cuando el cerebro del niño se está formando, está creciendo, está madurando, son procesos muy, muy importantes y no podemos saltarnos ese espacio. O sea, el niño tiene que tocar la tierra, tiene que tocar el árbol, tiene que tocar los materiales, tiene que jugar en ese espacio, tiene que respirar ese aire. O sea, todo lo que sea. Y esto se está trabajando mucho incluso desde sociedades científicas de pediatría a nivel infantil para volver a dar ese valor a los espacios a nivel de escuelas, a nivel de los patios de las escuelas. A nivel de parques, porque hicimos un retroceso con los parques. Antes eran de tierra y ahora ya no. No, ahora son de plástico reciclado, ¿no? De esos neumáticos de caucho de 1000 colores, que además son tóxicos y hay estudios que nos están diciendo cómo los niños en ese espacio pues pueden tener pues una exposición que no tendrían que tener, ¿no? Entonces, la naturaleza es súper importante en todas las etapas, pero en la infantil especialmente. Sí. Me encanta escucharos porque además todo tiene que ver con otros capítulos, ¿no? Del podcast de Hacia lo Salvaje. Por aquí pasó María Mayorga, que tiene un proyecto precioso muy vinculado con las escuelas bosque y estuvimos hablando, ¿no? De ese trastorno por déficit de naturaleza, ¿no? Que ahora es tan evidente, ¿no? En los niños y en las niñas. Y también tuvimos otro podcast donde estuvimos hablando de rewilding, ¿no? Y decíamos que este concepto, ¿no? Está muy vinculado a pues grandes espacios, pero que podemos reasalvajar nuestras casas, ¿no? Y que ahí ya estamos haciendo mucho, ¿no? Que podemos hacer desde nuestros hogares, desde esos pequeños balcones, ¿no? Incluso hacer pequeños comederos, ¿no? Bebederos para los pájaros y bueno, pues de alguna manera volver, ¿no? En estos espacios que se están llenando de asfalto y de hormigón, bueno, pues traer estos espacios de naturaleza que al final, bueno, pues son vida. Me quedaría con vosotras aquí hablando, pues yo creo que una eternidad. Se nos han quedado temas en el tintero a porrón, así que bueno, podremos hacer un Casa Sana 2, pero me gustaría eso, no robaros más tiempo y terminar con una pregunta que siempre me gusta hacer, ¿no? Alrededor de este fuego que nos ha unido hoy, y es que dejarais algo, ¿no? En este fuego, algo de lo que deshacernos y algo, ¿no? Que podamos recoger de él. Deshacernos, yo lo tengo claro, todo lo que es materiales sintéticos y tal, eliminarlos es fácil, es sencillo
y recoger, yo recogería esa reconexión con uno mismo. O sea, cuando uno reconectas, ¿no? Porque a veces voy a un sitio a desconectar, no, vamos a reconectar. Vivimos desconectados normalmente, ¿no? Esta es mi mirada, ¿eh? Entonces es como de ese fuego recogería el volver a reconectar con nuestra esencia. Entonces, a partir de ahí todo es como más fácil, ¿no? Lo vemos todo más claro, ¿no? Porque somos naturaleza, formamos parte de este planeta. Entonces ahí es donde entendemos sin mucha ciencia el por qué necesitamos un tipo de materiales, un tipo de espacios, un tipo de productos. Recogería la reconexión. Sí. Gracias, Elizabeth. Yo pues voy muy en la línea. Dejaría también todo lo que es tóxico. Dejaría sobre todo, pues esto, todo lo que nos habita a nosotros mismos, todo lo que está más directamente en contacto con nosotros, toda esa toxicidad la dejaría porque no la necesitamos. Iría a lo más natural, a lo más básico, a los olores como son, sin camuflarlos, ¿no? Aquello natural. Y yo cogería un poquito como la idea de las tres casas, pues me cogería esa conexión con las tres, ¿no? Que todo formara parte del uno, ¿no? Esta naturaleza, saber que somos naturaleza, que nosotros formamos parte y somos naturaleza y somos biología. Y entonces esta unión de las tres, ¿no? De lo que yo habito, de dónde habito y de este planeta que me sostiene, ¿no? Y cogería esta conexión con estas tres partes para habitarlo de la mejor manera, vamos. Sí. Genial, gracias, Marta. Pues hasta aquí. Muchísimas gracias a las dos. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Un abrazo a todas. Un placer, estupendo estar aquí con vosotras. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ti también, que nos estás escuchando, por llegar hasta el final. Si quieres saber más sobre todo esto de Casa Sana, te invito a entrar en hacialosalvaje.net, donde te dejaré en las notas del podcast más referencias. Y como siempre, te recuerdo que tenemos una newsletter donde vamos compartiendo viajes y contenidos que quizá puedan ser de tu interés. Además, solo por apuntarte, recibes 2 regalicos que gustan mucho, ya te lo digo. Una guía para diseñar tu diario de viaje y un ejercicio para conectar con nuestro fuego interior, con esa intuición que nos hablaba Marta. Y ahora sí que sí, me despido. Nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces, y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.